Miren, el Señor es fiel y Él siempre nos permite levantarnos para que cada uno tengamos la oportunidad de servirle. En este mes de noviembre, los pastores quieren que podamos desarrollar una temática en la parte ministerial. Y cuando nosotros nos levantamos en la parte ministerial, debemos de entender que antes de un ministerio está el ministro. Antes de un ministerio está el ministro. Muchos quieren estar en un ministerio. Muchos quieren servirle al Señor. Pero el Señor desea de que la persona que le sirva pueda ser tratado por Él en las áreas espirituales, sentimentales o personales. Porque Él quiere que nosotros seamos unos ministros para que la obra de Él se prolongue aquí en la tierra. Que tú y yo tengamos la capacidad de entender la palabra dirigida por el poder del Espíritu Santo. Que tú y yo podamos servirle con agrado. Que tú y yo no nos cortemos, ni tengamos pereza, ni aún tengamos ansiedad por servir o por destacar. El Señor siempre pone a cada uno en el lugar que Él desea, no donde tú quieres ni donde yo quiero, sino donde Él desea. Él te va a poner y Él me va a poner. El Señor va a hacer de que tú hables lo que Él desea que hablemos cada uno. El Señor va a hacer de que tú y yo hagamos lo que Él desea que hagamos cada uno. El Señor desea que tú y yo estemos en los lugares donde Él quiere que estemos haciendo lo que Él quiere. En el tiempo que Él quiere, no en mi tiempo ni en el tiempo tuyo. Por lo tanto, tú y yo debemos de hacer de que el llamado tenga una dirección, y para que nosotros entendamos que el llamado tiene una dirección, debemos de ir a la palabra, porque todo lo debemos de apoyar en la palabra. Pastor Tomás, con la pastora Moreiva, como dije al iniciar, tenemos una temática o una serie para ese tiempo que es el ministerio conforme al corazón de Dios. Vamos a tocar en este día de hoy y vamos a ir a Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 al 28. Como estamos un poco cortos de tiempo, yo voy a tocar desde el versículo 9, ¿vale? Desde el versículo 9, pero léanse por favor allí en la casa, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 hasta el 28, para que podamos desarrollar la palabra que el Señor nos da para hoy. La palabra dice así, desde el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana, hablando en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá.
Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana a su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que se cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Muy bien. El desarrollo a través de esta palabra tiene que ver con la parte ministerial, como lo dije al inicio. El ministro que es levantado por Dios y es de Dios. Y el ministerio que el ministro desarrolla también es de Dios. No es tuyo ni es mío. Cuando el Señor te convence, o cuando el Señor llega a tu vida, o cuando el Señor te llama, ya viene contigo el ministerio. En Jeremías 1:5, el Señor dice en su palabra que desde el vientre de la madre ya tenía separado a este profeta de Dios, y que lo dio como profeta a las naciones. Por lo tanto, nosotros debemos de estar muy atentos al llamado que el Señor nos ha hecho. Porque recuerdo, o lo vuelvo a recordar, que ese llamado tú ya lo tienes antes de que tú fueses fecundado en el vientre de tu madre. El Señor ya había apostado por ti y también ha apostado por mí. Por lo tanto, todas las personas que estamos aquí en este lugar debemos de ser unos ministros del Señor. Porque el ministro no es solamente la persona que se sube a un altar a predicar. El ministro es aquella persona que el Señor separa para que la gloria de Dios vaya por todo lugar. El ministro es el que es lleno del Espíritu Santo. El ministro es aquella persona que habla la palabra de Dios con denuedo, con propiedad, con fe, con poder y con autoridad. Al ministro lo siguen las señales, los milagros los persiguen. Al ministro no le tienen miedo, sino que le tienen respeto. El ministro no infunde miedo, porque cuando un ministro o una persona de Dios está en un lugar, se tiene que ver la gloria de Dios en él y en el lugar donde él se encuentra. El ministro siempre tiene una palabra perfecta, en el lugar perfecto, a la hora perfecta, para la persona que necesita oír esa palabra y que tome acción a través de la palabra. El ministro siempre tiene una palabra que viene del cielo. El ministro siempre es una persona, o la persona que el Señor llama, tiene que ser sensible al llamado. Y cuando uno es sensible al llamado, debe de marcar 4 cosas importantes que las vamos a desarrollar a través de esta palabra que acabamos de leer. La primera que encontré aquí es que un ministro debe de ministrar. Claro que sí, que el ministro debe ministrar. Pero lo primero que esta persona llamada tiene es que destaca en oración. La oración es el único medio que tiene el hombre y la mujer de Dios para entender lo que Dios quiere hacer contigo o con una congregación. La oración. La palabra nos dice que la oración del justo puede mucho. Y a través de la oración nosotros podemos conocer la naturaleza de Dios.
A través de la oración nosotros podemos entender cómo Dios creó. A través de la oración nosotros podemos conocer los atributos de Dios. Nosotros a través de la oración podemos comprender lo que quiere Dios con cada uno de nosotros o como congregación. Nosotros a través de la oración estamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Nosotros a través de la oración manifestamos a través del Espíritu Santo los milagros, los prodigios y las señales. Nosotros a través de la oración entendemos lo que viene antes de que suceda, para que a través de lo que antes que suceda nosotros podamos actuar a la manera que Dios quiere. Y todo eso lo da la llenura del Espíritu Santo. La oración rompe estructuras. La oración no me hace a mí hablar tanto. La oración lo que hace es que Dios habla a mi vida. La oración me lleva a mí a guardar tiempos de silencio. La oración marca la pauta para toda aquella persona que quiere servirle a Dios. Es la única manera que nosotros podemos entender lo que Dios quiere con cada uno. Por eso debemos de orar. No hablar, orar. Y para nosotros orar debemos dedicar tiempo. Porque a veces nosotros salimos de la casa y le decimos al Señor, buenos días, Señor, y ya está. Y si nosotros queremos entender cuál es la dirección de Dios para mi vida y tu vida, debemos de hacer un stop, tener tiempos de relación con Él. ¿Saben por qué? Cuando nosotros tenemos ese tiempo de intimidad con el Señor se agrada de ti y de mí. Y como personas y entes individuales formamos un cuerpo ministerial que es esta congregación. Y cuando nosotros nos levantamos como congregación, impactamos en la nación, en este caso de España. Cuando nosotros nos levantamos como un cuerpo ministerial, van a hablar de nosotros a través de la televisión, la radio, los periódicos. Va a llegar gente en el lugar donde tú y yo nos encontremos como congregación. Porque no van a hablar de ti, van a hablar de la congregación Nueva Vida y lo que sucede en ella. Eso lo trae la oración. Porque nosotros a través de la oración tenemos la dirección, y no solamente la dirección, sino el reconocimiento. El Señor nos reconoce. He ahí mi hijo, he ahí mi hija. Ana entendió que la oración era necesaria para poder entregar. Porque cuando uno está en la oración, en la dirección de Dios para mi vida, yo me desprendo de todo lo que haga falta. No es necesario que aquí pasen tantas personas a decirte que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que dar dádivas. Eso tú solamente tienes que venir ya dispuesto para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque es algo que el Señor está pidiendo. El Señor le pidió a Ana y ella en oración dice, estaba amargada. Amargada dice la palabra. Estaba amargada de corazón. Pero ¿saben qué pasó? Que ella en medio de la amargura, del dolor que tenía por la humillación que le hacían otras personas, no dejó de creerle a Dios, ni de clamarle a Dios y de pedirle a Dios lo que ella quería para devolvérselo a Dios. Qué tremendo. Cuando nosotros a través de la oración entendemos qué es lo que quiere Dios. Yo no sé qué quiere Dios contigo en el día de hoy, pero tú sí lo sabes. Yo no sé Dios qué te está pidiendo si oras, porque si no oras tú no vas a saber Dios qué te está pidiendo. Si pasas tiempo con Dios, tú lo vas a saber. Y como tú lo vas a saber, entonces entrega lo que el Señor te pide para que esa entrega dé los frutos en el tiempo justo, a la hora justa y en el lugar justo. Nosotros como congregación estamos perfilados a un templo donde queremos que lleguen más de 25,000 personas en los 3 cultos que vamos a tener. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Necesitamos de que como congregación vayamos todos en pos de lo mismo, el mismo sentido.
orando, decretando y aún también accionando, porque debemos de entregar. Tenemos que tener sacrificio. Ana lo entendía. Ana todavía no estaba en embarazo. Ana no tenía su Samuel, pero ella ya estaba entregando lo que no tenía. Ahora, ¿tú qué vas a entregar? Aunque tú no lo tengas. No estamos diciendo que entregues dinero. Estamos diciendo que entregues cosas que aún todavía no ves. El ministerio que tú todavía no ves, entrégalo, visualízalo, decrétalo, míralo. Y no te preocupes que el Señor te lo va a dar, pero sabiendo de que lo que tú tienes no es tuyo porque es de Dios, porque viene de Dios, es de Él, es de Él. Número 2, a través de la lectura que tuvimos nosotros, el Señor no solamente desea que nosotros nazcamos por medio de la oración, sino que también a través del ministerio o el ministro, nosotros tengamos un compromiso. El ministro debe de tener un compromiso. ¿Qué compromiso debe tener el ministro? Versículo 11, vamos a leerlo, por favor. Dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, el ministro que es comprometido, aunque pase situaciones difíciles, ese ministro siempre va a permanecer. Un ministro comprometido permanece aunque tenga aflicción. Un hombre y una mujer de Dios. Estas gafas me tienen loco, porque de cerca las necesito y de lejos no. Escúcheme, un ministro de Dios, un ministro y una ministra de Dios, en medio de la aflicción demuestra de qué está hecho. Hay unos que están hechos de papel, porque cae agua y se deshace. Hay otros que están hechos de hierro, porque por muchos golpes que reciban, siempre permanece el hierro ahí. Hay otros que solamente quieren destacar, como el oro o como las cosas preciosas, que quieren llamar la atención, pero solamente brillan para ellos. Y el Señor quiere que el ministro y la ministra del Señor, con el compromiso, pase por cualquier situación que pase, sea en necesidad, sea en dolor, en aflicción o en gozo, siempre permanezca para que su obra siga adelante. Ana lo entendía y ella venía de ser afligida, pero ella entendía que en medio de la dificultad ella quería agradar a Dios. El ministro de compromiso quiere agradar a Dios, debe de agradar a Dios, no agradar a los pastores, ni al líder, ni a tu vecino, ni a tu vecina, ni a tu líder. El ministro comprometido agrada a Dios y se compromete con su obra, con el ministerio. Porque recuerden, el ministro es la persona, el ser. El ministerio es lo que se desarrolla y lo desarrolla un ministro o una persona que tenga un llamado. Y como todos tenemos un llamado, todos estamos comprometidos con la obra del Señor. La palabra nos dice a través del Evangelio de Mateo que nosotros debemos de ir por todas partes del mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso se llama ministerio. ¿Y quién lo hace? Un ministro. ¿Y quién es el ministro? Tú y yo. Aquí no se escapa nadie. Hasta los que vienen por primera vez. Yo quiero ver las manos levantadas. ¿Quién viene por primera vez y nos acompaña en este día
en esta congregación. Levanten la mano, por favor. Bienvenido, caballero. Bienvenido, caballero. Bienvenida. ¿Quién más por aquí? Más por aquí. Bienvenido. Bienvenida. Más por aquí. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Como dice el pastor Tomás Santa Marta, hay tantas congregaciones aquí en Madrid y vosotros habéis venido a acompañarnos. Esperamos de que sea la primera de muchas, que se queden con nosotros y que puedan disfrutar de esta gran familia. Gracias por venir. Entonces, cuando nosotros entendemos que el ministro tiene un compromiso, el ministro que tiene un compromiso no hace el proyecto que él quiere, termina siendo el proyecto que lo pone Dios en su corazón. Porque el ministro que quiere hacer lo que él quiere puede brillar, como lo que dije anteriormente, pero todo lo que brilla, por lo general, siempre pierde su brillo si no se sostiene. Y cuando nosotros queremos brillar como personas, caemos. Porque cuando una persona quiere brillar, ¿sabe qué le pasa? Que deja de orar. Deja de tener intimidad con el Señor. Y cuando uno no tiene intimidad con el Señor, entonces no hay dirección. Y cuando nosotros no estamos orando en la dirección del Señor, entonces se va el compromiso con el Señor de la obra y con la obra del Señor. Y empieza a destacar uno como persona. ¿Cuántos ministros han dejado de brillar aquí en la tierra? Lo vemos por el internet. No me gusta mucho entrar en el internet porque hablan tantas tonterías. Muy poco lo veo. Muy poco lo veo. Pero sí sé que hay personas que quieren destacar ellos mismos. Y aquí en Nueva Vida no queremos destacar nosotros mismos. Queremos que el Señor te destaque a ti. Y si el Señor quiere que me destaque a mí, me destacará. Lo hará Él. Lo hará Él. Pero sí queremos personas comprometidas. Comprometidas con el Señor y con su obra. Con el Señor y con su obra. Un ministro comprometido hace de que la obra del Señor se prolongue, que avance. No reniega, no se queja. Un ministro del Señor está dispuesto a hacer avanzar la obra de Dios. Un ministro del Señor siempre está proyectado con el ministerio para alcanzar las multitudes. Nueva Vida Madrid, tenemos unos brazos para alcanzar toda España, toda Europa, África, Oceanía, Norte y Centro Suramérica. Porque nosotros desde esta plataforma de Nueva Vida Madrid estamos comprometidos y queremos de que tú te comprometas con la visión de avance que nosotros queremos llegar. Puso en el corazón de los pastores llegar a 100,000 congregaciones. 1,000 congregaciones de aquí al 2033. Para llegar a 1,000 congregaciones somos rácanos. Porque aquí estamos llegando 2,300, 2,200 personas. Si cada uno de nosotros nos ponemos en la línea, llegaríamos en un año, si nos comprometemos, a esas 1,000 congregaciones. Porque el Señor levanta personas que sean de oración, que le crean. Porque el que ora tiene fe. Y la fe es certeza y es convicción. Y la fe me hace a mí visualizar lo que otros no ven. La fe me hace accionar a mí en lo que otros no accionan. La fe me hace decretar palabra a mí, que estoy comprometido, o a ti que estás comprometida o comprometido, para que el Señor se glorifique aquí en esta tierra. La fe hace de que nosotros podamos parir con dolor, pero para entregar con gozo. Porque eso le pasó a Ana. Ella parió con dolor,
y entregó con gozo. Pero eso lo da el compromiso. Otra, tercera, un ministro o una ministra del Señor da ofrendas y la ofrenda debe de doler. Una ofrenda debe de doler. Se quedaron callados. La ofrenda duele. Vamos a ir al versículo 24. Mire, versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Por qué sacamos aquí que una ofrenda debe de doler? Porque, ¿cómo? Póngase en esta película. Ana le pidió un hijo a Dios. Dios se lo concedió. ¿Sí o no? Ella se comprometió. Porque la palabra tiene que ser comprometida. Cuando tú hablas y le dices al Señor algo, hazlo. Hazlo. No tardes. Entonces mejor quédate callado. Ella se hubiera podido callar. Señor, yo quiero ser madre. Hazme, Señor, que mi vientre se abra, que los óvulos funcionen y que mi marido tenga ganas de estar conmigo. Y quiero estar en embarazo, tener un hijo. Ella sabía que quería tener un hijo. Y que no hubiese dicho nada, quiero tener un hijo. El Señor le hubiese dado un hijo, ¿sí o no? Sí, porque el Señor concede las peticiones del corazón. El Señor lo hubiera dejado en embarazo. Le hubiese dado ese beneplácito de ser madre. Pero hasta ahí puede llegar. Ella hubiese podido llegar hasta ahí. Que el Señor hubiese hecho el milagro de que sea madre. Pero ella se comprometió. Si tú me das un hijo, yo lo ofrezco para ti. ¿Creen que esa entrega no le dolió a Ana? ¿Saben qué? Pero por encima del hijo estaba el compromiso. Por encima del hijo estaba el compromiso. Dios le permitió ser madre. Dios le permitió que le doliera en el parto. Dios le permitió a ella sufrir porque la humillaban. Pero ella siguió firme. Y ella dijo: yo me comprometo, Señor, a entregarte lo mejor para ti. Y cuando fue a llevarlo, lo destetó y fue a entregarlo. Yo creo que ella, aquí no aparece, pero se quedaría llorando. Porque ¿saben qué? Todos tenemos nuestro corazoncito y somos sentimentales. ¿Qué madre no sufre por un hijo? Pero ella allí se quedó entregando lo mejor, pero con gozo en el espíritu. Porque cuando una persona da ofrendas, debe de darlo con gozo. Debe de entregar con alegría. Aunque sea lo mejor que tú tengas, entrégalo con alegría. Tu tiempo, tu casa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu coche, lo que tú le pongas, ponlo con alegría. Entrégalo para el Señor, porque el Señor lo hará prosperar y lo pondrá por lo mucho. ¿Saben por qué? Porque estaba siendo perfilado un ministro de Dios a través del hombre que nació, llamado Samuel. Y saben que ese hombre que nació ministro empezó con un gran ministerio profético. Porque el Señor levanta en medio del dolor
grandes hombres y mujeres de Dios. Porque cuando nosotros ofrendamos, debemos de ofrendar algo que nos duela. Cuando nosotros ofrendamos en la parte de siendo hombres y mujeres de Dios, lo tenemos que hacer con generosidad. Trajo no solamente al hijo, sino que trajo 3 becerros, 22 litros de harina y una vasija de vino. ¡Wow! Eso tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con Jesucristo. Y cuando nosotros entregamos lo mejor, es porque Cristo ya cumplió como ofrenda grata. Y por eso tú y yo lo tenemos que hacer por amor, no por obligación. Tú vienes aquí no impulsado porque otros te dicen que tienes que venir. Tú vienes aquí porque el Señor te rescató. Tú vienes aquí porque el Señor te trajo. Gloria a Dios. Tú vienes aquí porque quieres cumplir con el propósito de Él en un gran ministerio, siendo un gran ministro o una gran ministra. Cuando nosotros entendemos que tú y yo debemos de ser generosos, se abren los cielos en favor tuyo y mío. La palabra nos dice: clama a mí, yo te responderé. Y el Señor tiene la respuesta. Pero ¿sabe por qué responde el Señor? Porque conoce tu corazón y mi corazón. A Dios no se puede engañar. No lo podemos engañar. A Dios no se puede engañar. Cuando nosotros traemos ofrenda de generosidad, ¿saben qué? Entregamos con sacrificio. ¿Qué es sacrificio? El sacrificio es lo que cada uno trae para honrar a Dios. El sacrificio trae dolor, porque a veces nosotros estamos un poco confundidos con que me voy a sacrificar por. No, yo me voy a sacrificar y voy a ir al culto. Yo me voy a sacrificar y voy a ir al grupo vida, al grupo discipulado. Pero no. ¿Saben que el sacrificio es el que agrada a Dios? Para que nosotros le alabemos en medio de lo que estamos ofreciendo. ¿Saben que Ana le dolió el sacrificio? Ya lo dije. Entregó lo mejor. Ana sabía que no solamente iba a entregar a su hijo, sino que ella iba a sacrificar el becerro, la presentación de los litros de harina y el vino. ¿Saben por qué? Porque ella había entendido qué es lo que quería Dios con su vida y con la vida de su generación. Porque lo que tú haces ahora se va a marcar hasta la 4ª generación. Es una decisión tuya y mía si queremos agradar a Dios en medio del sacrificio. Y por último, el ministro o la ministra se debe destacar por la entrega. 4 cosas hemos dicho hoy. Número 1, el ministro ora. Número 3, el ministro destaca por el compromiso. 2. Número 3, el ministro destaca por las ofrendas. Número 4, el ministro destaca por la entrega. Versículo 27 y 28 de lo que estábamos leyendo, y ya vamos terminando. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. El ministro que entiende que uno se mueve por la entrega, aunque tenga un valor preciado,
entrégalo, porque lo que tú tienes y yo tengo no es mío, es de Dios. Ana entendía que era de Dios. El ministro que entrega le da la honra y la gloria a Dios. Te lo pedí, tú me lo diste, ahora te lo devuelvo porque es tuyo, es tu hijo, no el mío. ¡Qué tremendo! Sencillez. Una persona que quiere ser del Señor tiene que ser sencilla. ¿Saben por qué? Porque es que cuando tú destacas o yo destaco en la parte espiritual, sé que no es mío ni tuyo, es de Dios. Entonces, bájate del burro y pisa la tierra. ¿Sí? Bájate del burro y pisa la tierra, que le estamos sirviendo al Señor. Y Él te honrará y me honrará o nos honrará porque le servimos y estamos centrados para su obra. Yo quiero que te pongas en pie, con tus ojos cerrados. Ya vamos a terminar. Son 4 acciones que hacen crecer al ministro y el ministerio: la oración, el compromiso, las ofrendas y la entrega. El Señor, antes de levantar grandes ministerios, hace que se levanten grandes ministros. Dios quiere que los ministros que Él mismo ha constituido sean fuertes, que todos tengan la misma dirección: hacer crecer su reino en la tierra, hacer que las multitudes vengan al conocimiento de Dios, hacer perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Para que se levanten grandes ministerios, deben de haber personas que le reconozcan. El reconocerle a Él y lo que Él es el punto de partida para experimentar el poder de Dios. Debemos de mirar a la cruz. En la cruz, el Señor, Dios, entregó lo mejor. Entregó a su Hijo único, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio a Jesús para que tus pecados y mis pecados fuesen perdonados, para que yo pudiese tener una entrada con Él al reino de los cielos. Si tú estás aquí por primera vez y quieres recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, para que empiece a ti una nueva vida y puedas entender el poder de Dios en tu vida y entender el sacrificio de la cruz del Calvario, yo le pido a aquellos que levantaron su mano que pasen aquí al frente. Aquel que vino por primera vez, yo quiero orar por ti. No temas, sé valiente, hombre o mujer, rompe toda estructura. Nos quedan 2 minutos, aprovecha porque esto se acaba. Y yo quiero que tú te vayas entendiendo que Jesucristo te ama, que Jesús te ama. Hay personas que levantaron las manos. Pasen aquí al frente si desean. Los esperamos. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.